A punto de escuchar la pena que le corresponde a Cositorto. 12 años de prisión para Cositorto, a quien consideramos el ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo. Larreta, a través de una carta, en durísimos términos, criticó la gestión de Jorge Macri. Es injusto. Como vecina, recuerdo el infierno que fue vivir en la ciudad de los piquetes y los manteros después de la pandemia. Como vocera, quiero decir que estamos muy ocupados en resolver los problemas. No estamos para discutir con el señor Larreta. Búsqueda de Lian. Nosotros estamos rastrillando desde el punto cero esa versión de que hay un short que se encontró en mi metro, la desmiento categóricamente. Aparecieron datos que el padre de Lian no le habría contado a los investigadores que tenía deudas. Comunicado oficial, el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hola, 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 mis queridos nacioneros, que aunque sea tenso el clima político y judicial, no nos falte una sonrisa para arrancar, ¿eh? Un placer estar con ustedes. Esto es Siempre Más. Amigos, estamos ante la decisión más delicada y grave que ha tomado el presidente de la Nación. Designar en un periodo de ventana antes de la apertura de sesiones ordinarias, en comisión y por decreto, a 2 miembros para la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Bueno, ahora no se firma así, pero lo hacemos para graficar la situación. Está en una decisión que tensa el sistema y el gobierno muestra una vez más, desde el Poder Ejecutivo, la determinación política de avanzar con su rumbo para integrar la Corte. Pero vamos a analizar los conflictos que pueden abrirse a partir de ahora. Estamos hablando primero de una tensión entre dos partes, que son dos poderes de la nación, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué esto juega? Hay un dato clave que está en el comunicado que difundió el gobierno al dar cuenta de su decisión, y tiene que ver con que no retiró los pliegos del Senado, de Manuel García Mansilla y de Ariel Lijo. Los pliegos siguen en el Senado. Segundo, otra cuestión que era muy importante. ¿El doctor Lijo se tomaba licencia o no se tomaba licencia? Finalmente podemos decir que se tomó licencia por un año extraordinaria. ¿Pero qué había advertido la Corte? La Corte había advertido que si Lijo no renunciaba, no iban a poder tomarle juramento. Lo hicieron mediante distintos voceros que dejaron sentada la posición de la Corte. Pero entonces usted dirá, ¿pero entonces la Corte no le va a tomar juramento a Ariel Lijo? Con lo que hoy sabemos sobre la posición que tenía la Corte hasta hace pocos días, al menos 2 de sus miembros, la Corte no iba a poder tomarle juramento al Lijo con solo una licencia. Era contundente en decir que el Lijo tenía que renunciar para que le tomen juramento. Y ustedes me dirán, ¿pero pueden hacer esto? Bueno, para tomarle juramento necesitan de decisión de cuerpo colegiado, es decir, de los 3 votos. Sin los 3 votos no le toman juramento. Ustedes me dirán, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Van a oponerse a una decisión del presidente? Ahí estaríamos ante un conflicto de poderes. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. La otra cuestión, no menor, amigos, son las dudas sobre la seguridad jurídica si, uno, los pliegos siguen en el Senado. ¿Y por qué les digo esto? Porque el gobierno no retiró los pliegos y se había planteado también desde voces muy importantes de la academia y también fuentes muy cercanas a la Corte, que si los pliegos no eran retirados, en cualquier momento podía juntarse una mayoría que decidiera eventualmente su rechazo. Y que esto determinaba que con los jueces sentados en tribunales, sus decisiones, es decir, sus fallos o su estabilidad por esta espada de Damocles que eventualmente pendiera sobre ellos, estuviera en juego y que esto abriera dudas o cuestionamientos sobre la eventual juridicidad de sus fallos o en los fallos en que participaran. A ver, yo les estoy diciendo lo que surgió de uno de los poderes, del Poder Judicial,
El Poder Ejecutivo, sin embargo, tomó la decisión que hoy estamos conociendo sin tener en cuenta esos cuestionamientos que ya se habían hecho públicos. ¿Qué carta esconde cada uno para mantener su posición a ultranza? La carta que se conoció hoy es esta, la de tomar licencia extraordinaria por 1 año. Pero si en la Corte piensan que esto no puede ocurrir, ¿cómo termina la historia? La otra cuestión, Unión por la Patria había advertido que va a buscar la destitución de los jueces, si es que eran designados por decreto. El gobierno en el comunicado de hoy les advirtió que no pueden, que solo pueden aceptar o rechazar. Pero de nuevo nos preguntamos, ¿y si lo rechazan, qué ocurre? La otra cuestión que creo que va a ser mucho más inminente, amigos, ¿puede haber judicialización? ¿Puede haber una catarata de presentaciones judiciales en rechazo de este proceder? Y la última, no menor, ¿qué piensa la Corte de que el presidente haya tomado la decisión de designar 2 jueces por decreto? Yo en esto voy a contestarles lo que yo sé. No sé si es lo que les gusta o no les gusta, depende de la parte de que se trate. Lo que yo sé es que la Corte no hubiera tenido problema en tomarle juramento a un juez designado por el Poder Ejecutivo con sus atribuciones constitucionales en este periodo de ventana, de no ser que medien estas situaciones que les nombré. La falta de renuncia a su juzgado federal del doctor Lijo y que los pliegos sigan en el Senado, dejando dudas abiertas sobre la juridicidad de los fallos y sobre la estabilidad de los jueces. Entonces, todavía falta saber cómo mueve ese otro jugador que es la Corte Suprema, y esto no es menor. Ahora, supongamos que en efecto el presidente Milei logra que los jueces que ha propuesto puedan jurar ante el cuerpo colegiado de la Corte y el presidente de la Corte, Horacio Rosati, les tome juramento. ¿Cuál es el plan del presidente Milei? El plan del presidente Milei es abrir las sesiones ordinarias con una fuerte demostración de poder. Es decir, demostrando que pudo constituir la Corte a pesar de sus exiguas minorías en el Parlamento y con su determinación de avanzar en esa decisión a pesar de todos los obstáculos. En el comunicado, el presidente cita atribuciones constitucionales y antecedentes, pero además advierte que el Senado solo no puede rechazar. ¿Cómo va a quedar? Y les pido que hagamos un ejercicio de pensar que esto sale. Ya sabemos que todavía estamos en un terreno de arenas movedizas. ¿Cómo va a quedar conformada la Corte si Milei logra que su decisión pueda ser aceptada por la Corte Suprema? Vamos a quedar con una Corte con 2 bloques. 2 bloques, uno yo le llamo RR, Rosati-Rosenkrantz, y el otro bloque yo lo llamo LL, Lorenzetti-Lijo. Entonces, en el medio, García Mansilla va a ser el voto de oro, el que va a lograr la mayoría. Y así, el gobierno al menos logra otro equilibrio de poder en la Corte, sumando lo que considera un voto de oro. Pero claro, yo les estoy hablando de los andariveles institucionales. ¿Qué podemos decir de un juez como Ariel Lijo, cuyo historial no solamente tuvo el récord de 350 cuestionamientos a los pliegos, sino que además tiene la peor performance de Comodoro Pi, con la menor cantidad de causas por corrupción elevadas en su juzgado, 14 de 89, con la mitad de causas de este tipo durmiendo el sueño de los injustos, sería por 10 años o distintas cantidades de tiempo que no deberían haber pasado. ¿Qué podemos decir de un juez que además es cuestionado moralmente porque tiene una de las mayores cantidades de denuncia en el Consejo de la Magistratura? Bueno, esto es lo que abre también los interrogantes sobre si este juez tiene las habilidades morales para ocupar la cúspide del poder judicial de la nación argentina. Ustedes saben que todas las causas terminan en la Corte. Las de las reformas que eventualmente el presidente Milei pueda llevar adelante, pero también las causas de Cristina Kirchner por corrupción. Entonces, si la Corte tiene la última palabra, ¿ennoblece o mancha a la Corte un personaje como Ariel Lijo? Yo creo personalmente que lo mancha. Pero claro, acá no solamente juega lo que uno cree, sino cómo se hagan las cosas en materia de procedimiento y lo que significan en cuestiones de poder. Y 11 meses después de haber propuesto el nombre de Lijo y García Mansilla, esta cuestión es una cuestión de poder para el presidente
Javier Gerardo Milei. Les pido que me acompañen a nuestra mesa, que tenemos muchísima información. Flor, Cami, Facu. Hola, Cris. Les pido que digan lo más urgente que tenga cada uno para aportar. Entiendo que, Cami, vos tenés ya información urgente. Tenemos información urgente. Dale. Ya se encuentra en análisis, en estado de preparación, una primera medida contra el decreto que todavía no se ha publicado en el boletín oficial, pero cuya publicación sería inminente. Es un grupo de ONGs los que están preparando ya una acción judicial que entraría a través del contencioso administrativo federal. Siempre recala en la Corte Suprema justamente muchos de sus fallos. Bueno, en definitiva te cuento cuáles son las organizaciones que están preparando esta medida. Poder Ciudadano, ASIG, el CELS, Será Justicia, Profesores Republicanos, Acción Conjunta Republicana y Regía, la red de entidades por una justicia independiente, son las organizaciones que ya están trabajando en conjunto para una primera acción judicial. Sería una suerte de demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional por esta designación. Es lo primero que conocemos fehacientemente. Mientras tanto, en el Senado ya el bloque de Unión por la Patria está evaluando alternativas una vez que se comience, obviamente, el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Bueno, Facundo, has estado trabajando toda la tarde con mucha intensidad. Estoy ansiosa por escucharte porque mientras yo también recababa información no pudimos hablar. Primero, y lo más importante, hay que contar que en las próximas horas Ariel Lijo va a presentar el pedido de licencia extraordinaria, que va a ser un pedido por un año, y que aparece una nueva etapa dentro de todo el proceso, que es la etapa política y la etapa que va a empezar a protagonizar el kirchnerismo. Son dos decisiones y son dos temas importantes y que vale la pena contarlos por separado. ¿Te puedo preguntar algo sobre el tema de Ariel Lijo? Sí. A mí me da mucha curiosidad saber cómo, existiendo el precedente, la jurisprudencia consolidada acerca de que solamente renunciando puede tomarle la Corte el juramento, ¿por qué él insiste en solamente una licencia extraordinaria? ¿Cuál es su atajo para pensar que eso puede ser aceptado por Rosati y Rosenkrantz? Primero que tiene que aceptar esta decisión es la Cámara, ¿no? Primero la aceptación o no del pedido de licencia extraordinaria tiene que elevárselo a la Cámara Federal y la Cámara Federal aceptar o no y eventualmente darle curso. Lo concreto es que hay un decreto que todavía tampoco se publicó y a partir de la publicación de ese decreto es que se van a producir el resto de decisiones. Tenemos 72 horas. Tenemos 72 horas. Exactamente. Y un dato importante, un dato político importante, es el que habías planteado en la introducción, que es la muestra de fuerza que quiere hacer Javier Milei de tener a los 5 jueces de la Corte sentados el 1 de marzo escuchando su discurso, así como el año pasado estuvieron 4 jueces sentados. Javier Milei lo que quiere es efectivamente demostrar que no solo ha podido establecer a Ariel Lijo y a García Mansilla, sino que ha doblegado a el poder político del kirchnerismo y al mismo tiempo al poder que tiene la justicia. Antes de pasar al kirchnerismo, si te parece, Facu, déjame que tiene algo Flor también. Sí, acá me están contando que Pablo Blanco, el senador, va a hacer un pedido de presentación, una presentación para una sesión especial en el Senado. Obviamente, acá está el tema de si juntan o no los votos, ¿no? Para rechazar. Pero ya el Senado solo puede aceptar o rechazar los pliegos. Y claro, pero perfectamente hay que ver también, y habría que ver qué surge también, al menos que se debata. Por eso me parece que el emergente importante es el kirchnerismo, porque de la decisión que tome Cristina Kirchner en todo esto va a destrabar o complicar el escenario, porque si Cristina Kirchner decide ir a fondo, puede no solamente complicar la designación de estos dos, sino también
trabar todo el proceso. Pero perdón, lo que dice Flor puede pasar. Si el Senado en algún momento se reúne los números y decide rechazar alguno de los pliegos, lo puede hacer. Ahora, pero claro, una cosa son los pliegos. La cuestión es, perdón, los pliegos están, no retiró el gobierno los pliegos. Exactamente. En donde hay jurisprudencia, por esto es una decisión con muy pocos antecedentes y por algunas cuestiones que ahora te cuento, con pocos precedentes también. Lo que puede suceder es que efectivamente el Senado decida rechazar. Lo que muy pocas veces, o prácticamente no hemos encontrado un antecedente, es que justamente un presidente utilice este mecanismo constitucional, pero luego de haber enviado los pliegos al Senado. Entonces, se da una situación muy atípica en la que el Senado puede generar un rechazo, que ya jurisprudencialmente hay consenso sobre que eso implicaría que no puede ser designado, pero al mismo tiempo está designado. Entonces, lo más probable es que se caigan. El punto es así. Supongamos que le toma la Corte juramento a estos dos jueces. Pero que cualquier día, no sé, hay un partido de fútbol, la gente está entretenida, juntan la mayoría, votan y rechazan uno de los pliegos. ¿En qué quedan los fallos de esos jueces? No, pero por eso, acá me parece que es importante esta distinción, Cristina. Una cosa son los pliegos que mandó el presidente para nombrarlos como jueces formales y con todas las de la ley. Y otra cosa es lo que ha hecho hoy el presidente, que es ponerlos en comisión, que es una decisión propia y exclusiva del presidente, que de la única manera que podría ser anulada o impedida es con una decisión propia de la Corte, pero no del Senado. La información que yo tengo, que al menos para dos de los miembros de la actual Corte, si el presidente, a ver, la única condición que hay para que los jueces sean juramentados como jueces de la Corte es que el Senado los apruebe. Es decir, si el Senado los rechaza, la única condición que establece la Constitución estaría dada, generando una situación de dudas sobre la estabilidad de esos jueces y sobre sus fallos. O sea, van juntas porque la justicia no puede actuar en detrimento de la única condición que pone la Constitución. Lo que pasa es que ha sucedido anteriormente que se designa jueces en comisión y luego los pliegos vayan al Senado y el Senado los rechace o los apruebe. Pero lo que no ha sucedido es que esos pliegos lleguen al Senado y en el intermedio esos jueces sean designados. Entonces esto es una situación completamente atípica exactamente para la jurisprudencia. Por eso desde el gobierno la explicación era la que está planteando al día de hoy y en este momento. Nosotros enviamos los pliegos al Congreso, al Senado. El Senado tuvo 9 meses para analizarlo. El Senado no tomó ninguna decisión y ante el silencio que tiene el Senado y ante la necesidad de que la Corte no se impida su funcionamiento, es que el presidente, en sus atribuciones por el artículo constitucional, nombra en este periodo de ventana, y no antes y no después, a estos funcionarios que requieren la aprobación del Congreso, los nombra en comisión. Por eso es importante separar. Una cosa son los pliegos y el debate político. Es que la justicia no separa los pliegos de la juramentación. Mirá, hagamos un análisis de lo concreto, como cuando vas a pedir un trabajo. Requisitos. ¿Se designan fuera de las sesiones ordinarias? Sí, ok, correcto. ¿La Constitución se lo permite al presidente? Sí, correcto. Ahora, vos planteás que la Corte no puede funcionar. Incorrecto. La Corte puede funcionar con 3 miembros, con jueces. Y, de hecho, dictó una reglamentación, una normativa para poder hacerlo. Exacto. O sea, no hay una situación en que la Corte tenga 2 miembros y no pueda lograr los 3 fallos. Esa no se cumple. Y cuarta, y la más importante. Sí que puede pasar. Cuarta y la más importante. Que es, la Constitución dice que tienen que tener la aprobación del Senado con una mayoría calificada. Que por algo no la tuvo, por algún momento no la tuvo. La situación de la Corte con 3 miembros genera que si hay un voto dividido, es decir, 2-1, no tenés conformada la mayoría de los 5 miembros. Con jueces. Porque la Corte, claro, pero tenés que mandar con jueces cuando no tenés los... Pero eso no tenés la mayoría. Pero ese procedimiento está. Se está haciendo. Ese procedimiento está. Por eso, totalmente. La Corte ya incluso dijo, cuando se empezó a rumorear en diciembre que esto iba a suceder, la Corte se plantó con una acordada y dijo, exacto, fue a propósito. Por eso. Vamos a funcionar así y estableció un mecanismo de funcionamiento para los votos en el caso de que es exactamente por eso que
el presidente lo que dice es: yo voy a doblegar al kirchnerismo que me impidió nombrar y al mismo tiempo voy a doblegar la resistencia de la Corte a esta decisión. Pero hay un pequeño escollo ahí, porque lo único que te pide la Constitución es que cumpla con la aceptación del Senado. Si vos lo nombrás en comisión sin aceptación del Senado, no pasa nada, está en su derecho el presidente porque es el periodo de ventanas. Pero si están los pliegos, queda una espada de Damocles, donde puede ocurrir que si el pliego es rechazado, incumple lo que la Constitución manda. Claro, de todas maneras, Cristina... Eso es lo más cuestionado. Eso es lo más cuestionado. Ordinaria, y eso es una situación absolutamente atípica. Porque, insisto con esto, eso es lo más raro de este caso. Que los pliegos en general se mandaban después de designar en comisión. Y veremos, fíjate lo que hizo Macri, ¿no? Primero los designó en comisión, después mandó los pliegos al Senado. Y eso sucedió en otros casos. Y los aprobó el Senado. Creo que además, Senado, ¿no? de todas maneras, que es lo que me parece que genera tantas dudas en este caso, hablando con varios senadores que me contaban de la convocatoria a esta sesión por parte del senador Pablo Blanco, no saben si están los votos para rechazar al hijo. Es más, creen que por ahora no están los votos para rechazar al hijo. Entonces, también parecería raro que un gobierno que ha resultado ser políticamente tan osado, Lijo y García Mansilla, digamos, cualquier son los dos. Acá no se trata de si están los votos o no, sino pero digamos que el más cuestionado es el Lijo, más allá del procedimiento, que además obviamente todo está viciado. García Mansilla, ponele, que sabemos que no tiene ni el dictamen. No, sí, con un vicio de procedimiento ya uno duda después, ¿no? Ahora digo, si no están los votos, yo creo que el gobierno... Creo que, no diría que tiene la certeza, porque tengo entendido que todavía hay diálogos y están negociando, pero tiene la duda, al menos, de que esto no va a ser rechazado por el Senado. No, es que muy jugado. Al menos por ahora, muy jugado, ¿no? Es que, muy jugado. A ver, decirle que sí al hijo es polémico, decirle que no al hijo es una derrota para muchos. Claro. Muchos consideran eso. Decirle que sí al hijo me genera un costo político. Le sumo un elemento. Decirle que no, ¿me genera peligro eventualmente de lo que pueda caer en sus juzgados? Exacto. No solamente el que tiene, sino los subrogados. Ahora, le sumo un elemento. ¿Por qué, si se genera esta duda, el gobierno no retiró los pliegos? Porque la decisión política que tomó el presidente Javier Milei es ir a fondo y... Pero si los designó por comisión, mirá, ¿por qué no retiró los pliegos? Me decían el fin de semana, de una persona que tiene trato con el presidente, que este gobierno no tiene la R de reversa. Y cuando tiene un problema, ni dobla, ni frena. Acelera. Algo nos indica que eso lo... Acelera. Entonces, claro. El presidente compró un plan. Y eso pasó hace mucho. Sí. El plan es García Mansilla. Los dos o ninguno. Y Ariel Lijo. Los dos o ninguno. Ese es el razonamiento. Pero, ¿cuántas veces? Sí. Entonces, la decisión tomada por el presidente es ir con este plan. Y este plan va a ir a fondo hasta que encuentre algo que le impida aplicar este plan. Pero no va a ser por propia decisión que va a decir, me bajo de esta idea, me bajo de este proyecto y pongo reversa. Entonces vos decís que estamos en un chicken game. Estamos en un chicken game y estamos en un chicken game. Y que depende de la Corte, depende de la Corte y depende de la instancia política y depende del kirchnerismo para que se encuentre la salida del laberinto por arriba, que es una salida política negociada donde tenga que estar sentado en una mesa una parte del Poder Judicial, una parte del poder político y una parte de alguien que es incómodo o una personalidad que no cae simpática, que es Cristina Kirchner, que tiene la posibilidad de decir si un proyecto puede avanzar o no en casos como el de la Corte, que requiere una mayoría agravada de 2 tercios. Quiero volver a hacer una pregunta para poner este tema en la mesa. Si el gobierno hubiera tenido más tranquilidad retirando los pliegos, porque nadie iba a poder rechazarlos, porque tiene la potestad el presidente constitucional de designarlos, o sea que no había problema, ¿por qué los deja? Porque está confiado. Los deja porque si los saca no puede volver a presentarlos. Pero la semana pasada, cuando estuvimos, ¿te acordás que nosotros contamos que la posibilidad de que existiera una sesión el viernes era casi imposible? Lo contamos el miércoles, que era muy difícil que el Congreso, que el Senado se juntara el viernes para una segunda sesión
iba el jueves a aprobar las PASO y todo el resto de medidas, y que iba a dejar para el viernes lo de la Corte Suprema, la designación del hijo. Dijimos el miércoles, va a ser imposible que esa sesión ocurra. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo político. El jueves, cuando se juntaron los senadores, ahí se habló hasta incluso con el jefe de gabinete, y este es un dato exclusivo, habló Mayans con el jefe de gabinete y le dijo, hay una posibilidad de negociación. Tomen esa posibilidad. ¿Esto cuándo ocurrió, Facu? El jueves a la mañana, cuando se estaba definiendo. O sea, vos decís que se abrió una negociación. Cierro con esto. Se abrió una negociación con el kirchnerismo. Con el kirchnerismo, y le dijo específicamente, estamos en posibilidad de dialogar y de negociar la ampliación de la Corte, la designación del procurador, la designación del defensor. Es una negociación más amplia que requiere del acuerdo del kirchnerismo para cerrarlo. No es solamente que el gobierno está debatiendo la posibilidad de nombrar 2 personas en la Corte. Es una definición más grande, pero que requiere un primer paso. ¿Pero vos crees que esto lo va a lograr en 3 días? Bueno, es que justamente se abre un periodo de ventana en el que se va a vivir una vorágine, porque hay otros empleos, como dice la Constitución, que están abiertos a una posibilidad de comisión y de negociación. Pero están cerradas las sesiones extraordinarias. Exacto, pero el cargo, vos mencionabas muy bien recién, Facu, el cargo de Procurador General de la Nación es otro de los cargos que ahora está abierto, digamos, a esa negociación. Son pocos días, van a ser días de vorágine, porque pensemos en el caso del hijo, que yo creo que es el gran paredón, es el tema de la licencia. El hijo no se la va a jugar ir a la Corte si no puede volver a su asiento, ¿no? Y déjame que... Perdón, sí. Ya cierro con esto. Tenemos que volar, chicos. El punto es que está tratando de encontrar un recoveco de cómo tomarse esa licencia extraordinaria y no tener que pasar por la Corte y la Consejo de Magistratura. Está Luisito con 3 teléfonos, vino hoy. Hay un montón de información. Lo que acaba de tirar Facundo Chávez es una bomba. Y, importante, para cerrar, el nombre de María de los Ángeles Agnún, que es uno de los nombres que el kirchnerismo quiere poner en el medio de la negociación. Sí. Y si cualquier negociación va a ser con Sagnún arriba de la mesa. Sin Sagnún arriba de la mesa va a ser muy difícil que haya una... Dejo en la mesa que el costo político de un pacto con Cristina sería enorme para el gobierno. Dicho esto, ¿todavía no sintonizaste La Nación 104.9? Más música, más energía, más de lo que el mundo necesita. No te quedes afuera. Poné FM 104.9, escuchala online o en la app de la